día de hoy se ventilará en la audiencia de vista el asunto 00374 ORN 2017, de la cual en la presente causa el señor Mario José Montoya Carlos solicita la restitución internacional de sus hijos Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos de apellido Montoya Mendiola, siendo el doctor Henry Adolfo Vélez representante letrado del señor Mario José Montoya y la doctora Aide de Jesús Lumbí Valdivia, representante letrada de la señora Charo Mendiola Petoli, y la doctora Cristina Jael López Rodríguez, representante letrado de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos de apellido Montoya Mendiola. Preside la audiencia el doctor Luis Ernesto Gómez Martínez, juez especializado de familia. Todo de pie, por favor. Gracias. Estamos en audiencia de vista en este asunto, en el cual ya fueron fijados los hechos que van a ser sometidos a debate en la audiencia inicial. Tenemos como puntos a debate si hay violación al derecho de custodia de ambos niños, Roberto Francisco y Carlos Javier, si hay retención ilegal por parte de doña Charo Mendiola Petoli, aquí en la República de Nicaragua, si hay, y fijar es determinar cuál es la residencia habitual de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier. Asimismo, la parte demandada propuso las excepciones del TSB, de la Convención de la Haya 1980 y las excepciones del 11 en relación de la Convención Interamericana de Restitución Internacional de Menores. Hoy la audiencia de vista se tiene como finalidad la evacuación de los medios probatorios para determinar la existencia de estos, determinar la situación sobre estos hechos en debate. Si hay alguna petición de efecto procesal, doctor Vélez. Ninguna, por el proceso ha estado limpio. Doctora Aide. No hay ninguna. Doctora López. Ninguna. ¿Hay algún alegato sobre hecho nuevo, prueba nueva? Doctor Vélez. Ninguna. Doctora Aide. Señor, muy buenas tardes, honorable autoridad. Efectivamente, ¿verdad? Esta representación le va a proponer a ustedes, conformidad con lo establecido en el artículo 532 de nuestro Código de Familia, la prueba testifical del señor Carlos Said Padilla Meléndez, quien es habitante en el barrio de Edén, en la ciudad de Guatemala, y está de visita, ¿verdad?, en nuestro país a sus familiares que viven en esta ciudad de Managua. Aprovechando la oportunidad, creemos que es un buen elemento probatorio, ¿verdad, doctor?, para esclarecer los hechos que fueron denunciados o que han sido presentados en nuestra notificación de demanda, y considero que para tutelar el principio del interés superior de los dos niños hijos de mi representada, tal y como se establece en nuestro Código de Familia, ¿verdad?, es que no debe de ser un proceso en el cual existan tantos ritualismos, y a finalidad de proteger su interés superior, como establece el artículo 440, yo le pido a su autoridad que declare con lugar esta prueba nueva y que pueda su autoridad tener mejores elementos acerca del por qué nosotros interpusimos la excepción que usted ha relacionado en la presente demanda. ¿Sobre qué punto recaerá la prueba, doctora? La prueba va a recaer sobre los hechos de violencia que vivió doña Sharon Mendiola al lado de su compañero Mario en la ciudad de Guatemala, y que esta violencia era presenciada constantemente por sus dos hijos, razón por la cual doña Sharon no ha retornado, ¿verdad?, a Guatemala, y ha decidido ella radicarse en este país, donde incluso ya ella está laborando en este país, y creo que es un elemento de suma importancia. Doctor Vélez, ¿alguna objeción? Sí, su señoría. Yo, conforme al artículo 510, que establece el momento de la proposición de las pruebas, si bien es cierto, está referido al momento de la audiencia inicial, las pruebas deben de ser propuestas en los escritos de demanda y contestación de la misma. Sin embargo, establece este artículo que si hay un hecho que se produce con posterioridad a estos escritos de demanda y contestación, entonces puede entenderse como una prueba nueva. En efecto, al referir el artículo 532, en referente a la práctica de la prueba, cuando este artículo refiere a pruebas nuevas, también está refiriendo a estos hechos nuevos. Por lo tanto, este es un hecho que acaeció
ya hace más de 6 meses, cuando tanto mi representante como la señora Chara habitaban en la ciudad de Guatemala. Por lo tanto, el testigo no viene a aportarnos nada nuevo. Por otro lado, ya hay prueba que fue ofrecida y fue admitida por su autoridad, incluso decretada de oficio por su autoridad, como es el estudio social y psicosocial que se realizó en la ciudad de Guatemala a través de las comunicaciones directas, y en esta la prueba pertinente precisamente la que podrá iluminar a su autoridad sobre si existe o no ese grave riesgo que invoca la demandada. Por lo tanto, yo me opongo a esta práctica, a esta prueba testifical. Doctora López, por favor. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes. Me gustaría que su autoridad, al valorar esta prueba que refiere la doctora Aide como prueba nueva, tome en cuenta la naturaleza de este proceso de restitución, en el cual claramente el convenio de la Haya y las recomendaciones se enmarcan a pruebas documentales y estudios que, como ya lo refirió el doctor Henry Adolfo Vélez, se van a practicar en esta audiencia, y con estos estudios su autoridad tendrá suficientes elementos para demostrar si efectivamente los niños se encuentran retenidos ilícitamente en este país y si la oposición, sus padres tendrán que enfrentar este proceso penal. Razón por la cual sí, yo considero, honorable judicial, que se le ha demostrado a su autoridad de que el señor Mario, todo el tiempo que vivió allá Charo, vivió bajo la violencia por los gritos, los golpes que los niños escuchaban, y que sí existe un grave riesgo para la restitución de los niños, tanto psicológico como exponerlos a una situación de riesgo de que pueda incluso volver a su madre a sufrir agresión. Y el niño Roberto Francisco, creo que se le debe respetar la escucha que se ha hecho a través del equipo técnico asesor y la escucha que también su autoridad hizo, ¿verdad?, al niño de manera personal. Ya sabemos que es un niño que habla perfectamente bien, que ha manifestado con claridad a su autoridad y a la psicóloga el miedo que le representa a él su figura paterna. Y considero que incluso debe de ser sometido a un tratamiento psicológico toda la familia, pero que no existe, ¿verdad? No existe por parte del Estado de Guatemala un retorno seguro de los niños allá. Por esa razón, en conformidad con lo que se establece en el convenio de la Haya, en el artículo 13, en el inciso B, sostengo, ¿verdad?, de que existe grave riesgo, y le pido a su autoridad que no le dé lugar a la restitución internacional. De igual forma, ¿verdad?, el artículo 20 del Protocolo de Actuaciones de Nicaragua establece que la restitución del menor, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, podrá denegarse cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos. Entonces creo que Guatemala, ¿verdad?, no es un país que viva libre de violencia. Existen maras por todos lados, escuchamos de asesinatos, especialmente de las personas que son nicaragüenses. Muchos nicaragüenses han muerto allá bajo violencia, y por esa razón yo le solicito, doctor, que se le permita a mi representada seguir al lado de sus hijos en este país, donde ha encontrado seguridad, estabilidad emocional, estabilidad económica, porque tiene su trabajo, y que sea pues en el proceso de cuido, crianza y custodia, que se ventilará en pretensión acumulada con el divorcio, que el juez decida. Sí les pido que, en conformidad con lo que establece el artículo 21 del convenio de la Haya, que su autoridad puede fijar, ¿verdad? Efectivamente, habiendo escuchado las opiniones de los criterios de los abogados en relación a la prueba nueva propuesta por la parte demandada, en este caso efectivamente se menciona que hay un estudio que se pidió, ¿verdad?, a las autoridades de Guatemala sobre el estudio psicosocial, y además de eso, para verificar si existen estaban los elementos de violencia de género y otros que fueron alegados por la parte demandada, lo cual se realizó, ¿verdad?, a través del juez enlace y en comunicación
con el juez de distrito de familia en Guatemala y efectivamente ha sido recibido ese informe, por lo cual sería un poco repetitivo estar escuchando al testigo, más cuando se nos ha dicho que tienen más de 6 meses, según consta en el asunto, que están los niños acá y vamos a desechar, vamos a inadmitir la prueba nueva propuesta por la parte demandada. Vamos a continuar con la diligencia. Vamos a los alegatos iniciales de las partes para que fijen sus pretensiones, para luego continuar con la admisión, con la presentación o evacuación de los medios de prueba documental que las partes tienen y que hemos recibido también a través de las comunicaciones judiciales directas y a través del juez enlace, todo lo que fue pedido a Guatemala. Asimismo, las otras pruebas que ustedes han propuesto, creo que se le ha referido acá, que ya también la autoridad central había remitido a este despacho el expediente de las actuaciones realizadas ahí en este trámite de restitución internacional. Proceda, doctor Pérez, por favor, a sus alegatos iniciales. Buenos días nuevamente, señor juez, al representante de la demandada, doctora Elia Rubí, representante de la señora Sharon Mendiola, la doctora Cristina Jael, abogada de los niños, secretaría y demás personas asistentes en esta sala. Pues corresponde realizar el repaso sucinto de mis pretensiones. En sí, los hechos han sido definidos y fijados en el ley del territorio y está basado en la retención ilícita que la señora Sharon Mendiola Cotoy ha realizado en contra o en perjuicio de los hijos de mi representado, los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos apellidos Montoya Mendiola, de 6 y 2 años respectivamente. Mi representante, junto con su aún esposa, señora Sharon, y sus hijos, son de nacionalidad nicaragüense, pero han habitado por más de 10 años en Ciudad Guatemala, país de Guatemala, siendo ese país el país de residencia habitual de los niños. En fecha del 20 de diciembre del año 2016, mi representado firmó y concedió un permiso de salida a favor de sus hijos para que pudiesen visitar este país de Nicaragua. Permiso que se vencía el día 19 de enero del año 2017. Sin embargo, vencido la fecha del permiso, la señora Sharon se niega a regresar o a retornar a los niños a su país de residencia habitual, sustrayéndolos de su centro de vida, de todas las relaciones familiares, sociales, culturales, educativas que estos niños han tenido en ese país de Guatemala, pues insisto, es el país donde ellos se han desarrollado y creado, y teniendo principalmente el niño mayor, Roberto Francisco, una enfermedad que ha sido tratada por especialistas en Guatemala como es la hemofilia, situación médica que también nos pone en riesgo en este país de Nicaragua. Es por eso que se procedió ante la instancia administrativa a solicitar la restitución internacional de los niños a través del convenio de la Haya de 1980, y en sede administrativa no se logró establecer acuerdos de restitución por parte de mi representado y la señora Sharon, por lo que el día 6 de mayo del año 2017 a las 11 de la mañana la Dirección General de Restitución y Garantía de Derechos dictó resolución administrativa ordenando judicializar la restitución de los niños. Es por eso de que se procedió por vía judicial a interponer formal demanda de restitución internacional de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos apellidos Montoya Mendiola, por estar siendo retenidos ilícitamente en el país de Nicaragua, solicitándole a su digna autoridad proceda, según las voces del artículo 1 del convenio de 1980, a la restitución inmediata, que es la finalidad de este convenio y de este proceso, restituir al inmediato a los niños a su país de residencia habitual por el motivo de la retención ilícita que la señora Sharon ha realizado en su perjuicio. Y esa es mi pretensión como representante de la parte actora, que su autoridad, a través de este proceso, restituya o ordene la restitución inmediata de estos niños, garantizando el retorno seguro
a su país de residencia habitual, Guatemala. Muchas gracias. Autora de ley, por favor, su alegate. Muy buenos días, honorable judicial. Buenos días, doctor Vélez. Buenos días, doctora Cristina, secretaria tramitadora, todos los que estamos presentes en esta sala. Efectivamente, esta representación, ¿verdad?, en nombre de doña Sharon Mendiola Petoli, se ha opuesto a la solicitud de restitución internacional que ha hecho el señor Mario Montoya, por cuanto se le va a demostrar a su autoridad con la prueba que fue ofrecida y con la prueba que fue solicitada por su honorable autoridad de que existe grave riesgo para que los niños hijos de mi representada, los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, puedan regresar a su país donde estuvieron residiendo por más de 6 años. Se le probará a su autoridad que existió durante la convivencia de mi representada doña Sharon con el señor Mario José violencia intrafamiliar, tanto físico, sexual y psicológico, y que esta violencia fue presenciada por sus 2 niños y que esa es la razón incluso por la cual el niño Roberto ha pedido a mi representada no querer regresar al lado de su padre. Razón por la cual, de conformidad a lo que se establece en el artículo 13 del Convenio de la Haya 1980, en su inciso B, hemos interpuesto, ¿verdad?, la excepción de grave riesgo para la restitución de los niños al país de Guatemala, y también en conformidad con lo establecido en el artículo 11, específicamente en el inciso B de la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores. Pido a su honorable autoridad que proceda a evacuar la prueba que haya sido ofrecida, mediante la cual se le aprobará estas excepciones que han sido interpuestas. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Jael López como representante de los 2 niños. Muchas gracias, Doctora, proceda. señoría. Nuevamente buenos días a todos los que nos encontramos presentes en esta sala, actuando en mi carácter de representante legal de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier. Respecto a estos alegatos iniciales, tengo nada más que decir, su señoría, que una vez que se evacúe la prueba, si se demuestra que efectivamente la oposición presentada por la parte actora y ese grave riesgo que se invocan vienen a alterar la vida y que ponen en peligro la vida del niño, que violentan su interés superior, pues su autoridad acoja la oposición. Y en caso contrario de no probarse la oposición, su señoría, se cumpla con la finalidad del convenio, tal cual lo señalaba la parte actora, como es la restitución inmediata de los niños, porque en caso de que, le reitero, de que no se demuestre la oposición, se le estaría alterando también su interés superior a los niños de tenerlos retenidos ilícitamente en este país de Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a proceder a evacuar los medios probatorios. Ya fueron propuestos documentales por cada una de las partes, además de los estudios que fueron solicitados a Guatemala y el estudio que se le pidió al Consejo Técnico Asesor de aquí de este juzgado. Así que además de eso tenemos el informe, el informe del expediente que contiene las dirigencias de la autoridad central, que también pueden ser utilizadas. Procede, doctor Vélez, por favor. Bien. Muchas gracias a su autoridad. Pues voy a solicitar que proceda a la incorporación de las siguientes pruebas documentales que no fueron admitidas en la audiencia inicial, como son los certificados de nacimiento de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos apellidos Montoya Mendiola, con los que estoy demostrando que mi representado Mario José Montoya Cano es el padre de ambos niños y que fueron procreados con la señora Sharon Mendiola Petoli. También solicito incorpore o tenga como prueba en el proceso de escritura pública número 123, elaborada en el oficio del notario Juan César Pérez en la ciudad de Guatemala el día 19 de diciembre del año 2016, con la cual se demuestra de que mi representado autorizó la salida del país de los niños
Roberto Francisco y Carlos Javier hacia la ciudad de Nicaragua, hacia el país de Nicaragua, ciudad de Managua, en compañía de su señora madre, de que este permiso, según consta en esta escritura, fue otorgado por un término de un mes, siendo su fecha el 20 de diciembre del 2016 y expirando la fecha del permiso el 19 de enero del año 2017. Con esto demuestro de que efectivamente mi representado ejerce. Vamos a ver los documentos primero, pero después va a llegar. Sí, explicando qué es lo que pretendo o se pretende demostrar con este documento. De que bueno, se dio el permiso y que él ejerce también autoridad parental como se conoce en nuestro país. La constancia de movimientos migratorios de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos Montoya Mendiola, con lo que se demuestra la fecha de ingreso de estos niños al país en compañía de su madre, que efectivamente fue el 20 de diciembre y que a la fecha del día de hoy los niños no han salido del país de Nicaragua. Esas son las pruebas que su autoridad me admitió en la audiencia inicial y incorporando o en espera de la incorporación de las pruebas de oficio que su autoridad ordenó, evacuó y que han venido al expediente por vía directa de las autoridades de Guatemala, como son a través de las comunicaciones directas que usted estableció con el buen enlace de Nicaragua y de Guatemala, como son los estudios psicosociales realizados en aquel país, el informe que pueda remitir la autoridad de Guatemala respecto al régimen jurídico de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y la posibilidad de retorno seguro que se pueda dar para los niños en coordinación entre Nicaragua y Guatemala. Muchas gracias. Hemos escuchado la lectura de los documentos, de la prueba documental que se le fue admitida al doctor Vélez. Vamos a escuchar ahora que si hay alguna objeción de parte de la doctora Aide en relación a esas pruebas. No, doctor, no hay ninguna objeción, sino que únicamente en cuanto a la escritura que ha relacionado el doctor, pues considero de que no es un punto que está en discusión en cuanto a que los niños están, ¿verdad?, retenidos ilícitamente en el país, sino que la escritura únicamente le va a demostrar a su autoridad la fecha, ¿verdad?, que salieron del país y que actualmente pues los niños sí están en Nicaragua, pero debido a la situación que se le va a aprobar a su autoridad. La escritura pues creo que es una prueba documental que no es pertinente en el presente caso. Doctora López, por favor. Su señoría, en cuanto a lo manifestado por la doctora Aide, pues considero de que sí es una prueba pertinente porque se trata de demostrar si la retención es lícita o ilícita y es el objetivo medular de este proceso de restitución. Es su autoridad la que va a determinar y si fue admitida en audiencia inicial, lo único que corresponde es incorporarla tal cual se ha hecho hasta este momento. Muchas gracias. Claro, lo que entendemos. Sí, doctor Vélez. Sí, coincido con la doctora López, puesto que precisamente la escritura no solamente refiere la autorización de salida, sino la fecha en que los niños deberían de retornar. Entonces, al no retornar en esa fecha se configura la retención ilícita de los niños y es por eso que precisamente estamos en este proceso. Nadie duda que los niños están en Nicaragua, el hecho es que están retenidos ilícitamente. Efectivamente, los medios probatorios que ha leído el doctor Vélez, que fueron admitidos en la audiencia inicial, lo que se discute aquí es si realmente se impugnan por falsedad, por alguna inexactitud, pero ya como ha dicho la doctora Aide, no son inexactos, son hechos ciertos, ¿verdad? Entonces por tanto se tienen como admitir como incorporado y como hecho no debatido, el hecho que los dos niños son hijos de la parte que están en el proceso, que efectivamente se les dio un permiso de viaje, prácticamente ya para ir avanzando pues, en los resultados, ¿verdad? Y que efectivamente los niños ya han pasado la fecha de salida que se tiene el permiso. Entonces se incorporan los documentales que están en el folio 10, el folio 15 de este expediente que fueron propuestos por el doctor Vélez. ¿Hay alguna otra prueba, doctor? No. De mi parte solo le espera la incorporación del resto de la prueba que te solicitó de física. Doctor Aide, ¿tiene algún medio probatorio que creo que no había propuesto nada, ¿verdad?
Tenemos creo que este también va a ser incorporado por su autoridad por cuanto es la prueba que fue realizada por el equipo técnico. Doctora, lo que tampoco había propuesto. No, sí, señor. Vamos a leer lo que el informe del Consejo Técnico Asesor de Familia que le van a juzgado en relación a la escucha de los niños. Realmente se trata básicamente de la escucha al niño Roberto, que tiene 6 años. Pues la otra niña tiene 2, Carlos Javier tiene 2 años. Entonces, en este caso, la doctora Carla Castillo hizo el informe el día 20 de junio de este año y hizo el test, una entrevista al niño, y las conclusiones son en relación a que efectivamente el niño se encuentra con una situación de depresión debido a la situación de violencia que él expresa que ha sucedido en el entorno familiar entre su papá sobre su mamá, y que le ha mantenido estresado y que dice tiene miedo de regresar con su papá. Y que la psicóloga, en este caso la doctora Castillo, expresa que tiene necesario que el niño reciba un tratamiento psicológico. ¿Hay alguna objeción, doctor Vélez, sobre eso? Ya lo leyó, lo dimos a conocer a la parte con anticipación. Ninguna de momento, doctor. Creo que lo que tengo que referir lo haré en mis alegatos de vista cuando me refiera obviamente a esa conclusión. Doctora Aide, Ninguna, doctor. doctora López. No, su señoría. Bien. Como ustedes recordarán, también se giró una comunicación a través del juez enlace para el juez del Distrito de Familia de la Ciudad de Guatemala para que realizara un estudio psicosocial en el entorno del barrio donde vivía la familia de las partes aquí, la señora Charo Mendiola y María José Montoya, junto con los niños Roberto Francisco y Carlos Javier. Este informe está fechado en la ciudad de Guatemala, fue recibido prácticamente una semana después que nosotros enviamos la comunicación después de la audiencia inicial, y nos refiere que efectivamente el barrio donde viven los 2 señores, Charo Mendiola Petoli, María José Montoya y los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, luego que se realizaron entrevistas a los vecinos, hicieron visita a las escuelas también donde está el niño Roberto, y ellos concluyen que efectivamente en la familia la señora trabaja todo el día, en la casa se queda don Mario, los niños estudian por la mañana, él los lleva a la escuela y que los regresa. Pero dicen que en la tarde con mucha frecuencia se ha visto se ha conocido que don Mario José Montoya le levanta la voz a doña Charo Mendiola y en ocasiones también se porta de manera agresiva hacia los niños, particularmente el niño mayor Roberto Francisco, de 6 años de edad. Se le preguntó también en torno a si efectivamente es una zona de peligro por la presencia de pandillas. Efectivamente manifiestan que hay presencia de pandillas, pero que no necesariamente incide en la vida cotidiana de los niños, porque es muy frecuente ahí que los niños continúan yendo a su escuela y a su vida cotidiana como estudiantes, pues como niños. De tal manera que informa que no ciertamente existió la situación de violencia familiar, incluso se habla de que la policía llegó al menos en una ocasión a ver la situación, pero que no conocen qué es lo que ha sucedido. Ese es el informe que firman en la ciudad de Guatemala en este caso. Doctor Pérez, ¿alguna opinión sobre el caso? ¿Algún alegato? Igualmente, creo que es pertinente hacerlo en los alegatos finales, donde voy a referirme, les pido que en ese momento me dé la oportunidad de progresar para exponerle a su autoridad las conclusiones y mi percepción de lo mismo. Está bien. Doctora Aide. Ninguna, Doctora López. Ninguna, su señoría. Bien. Igualmente se giró una comunicación a través del juez enlace para que el mismo juez del Distrito de Familia de la Ciudad de Guatemala nos informara sobre cuál es el alcance, cuál es el concepto de lo que nosotros llamamos autoridad parental. En este caso sí es posible que uno de los padres, en este caso Carlos Mendiola Petoli,
o Mario José Montoya Cano por sí solos sin la comparecencia. ¿Cuál es el efecto? Pues si ellos pueden por sí solos definir la residencia de sus hijos sin el concurso de voto. Hemos recibido por esa vía, ¿verdad?, por el buen enlace, una comunicación en relación a la legislación guatemalteca de familia, en el cual dice que la autoridad parental en ese país se llama responsabilidad parental y que estando viviendo juntos, padre y madre, con sus hijos, ambos ejercen la autoridad de esa responsabilidad parental y solamente con el concurso de la voluntad de ambos se puede decidir el cambio de residencia habitual. Eso está a disposición de ustedes también, se les presentó a ustedes para su conocimiento y firma el juez de distrito de familia de la ciudad de Guatemala. Adjuntó también una copia de la norma correspondiente, igualmente un legajo en el cual se agrega la jurisprudencia de ese país en relación a esta norma jurídica. ¿Algún comentario, doctor Vélez? Igual, su señoría, respecto a todos estos documentos, lo haré en el día de acto final. Doctora Aide, Ninguno. doctora López. Ninguna, su señoría. También recibimos el informe sobre la situación, el régimen jurídico de protección contra la violencia doméstica o intrafamiliar que se tiene en Guatemala. Ustedes ya lo vieron, que fue puesto a su disposición en fechas en días anteriores. Ellos nos mencionan la normativa en el tema penal sobre este asunto y las vías que tienen las mujeres para recurrir ante la policía o la sede judicial o la Fiscalía de la República de Guatemala para intentar la denuncia por violencia intrafamiliar. Igualmente nos expresan cuáles son las medidas de seguridad que tienen en ese país y las sanciones penales que hay en ese caso y la existencia de redes de apoyo de organizaciones no gubernamentales y organizaciones del Estado, en este caso el Ministerio de la Familia, que nosotros le llamamos Nicaragua, que de la mujer, que también atiende este tipo de casos. ¿Algún comentario, doctor Vélez, sobre ese informe? Igual en el evento final del señor. Doctora Aide. Solo, por favor, ahí si me lee la última parte que repitió el doctor, que dice la existencia o la no existencia de redes de La apoyo. existencia de redes de apoyo, ¿verdad?, que son organizaciones no gubernamentales y también el Ministerio de la Mujer en ese país, de la familia, que puede prestar apoyo en este tipo de casos. Doctora López. Muchas gracias. Solo, su señoría, como una aclaración, el informe le menciona cuáles son esas medidas que... Sí, ahí tiene un anexo donde nos dice, es una copia del código, ¿verdad?, y las normativas que pueden aplicar para proteger a la mujer. También se nos pidió que le preguntáramos si era posible, ¿verdad?, vía a este mismo juez o al juez penal, si podía asegurarnos el retorno, darnos medidas después de las órdenes espejo, como le decimos nosotros. Si nosotros dictáramos una orden aquí, si se puede cumplir en aquel país. Él nos explicó que había que ver cuál es la decisión del gobierno. No nos dijo que sí puede, esa es la situación. Dado que nos explica que como no somos suscriptores del convenio en 1996, habría que ver si se puede aplicar reciprocidad en este caso. Pero no se dio algo concluyente, como pueden ustedes haber leído en el informe que nos envió el mismo buen enlace. Y como ustedes recordarán, también tuvimos comunicaciones, ¿verdad?, telefónicas con él, al cual ustedes llegaron al despacho, en el cual se comentó sobre este asunto. Entonces, ¿alguna opinión, doctor Vélez? Igual, cuando me dé la oportunidad de leer el periodista, haré mi observación. Doctora Eder. Ninguno, doctor. Doctor López. Ninguna. Bien. Creo que esos son todos los documentos que tenemos ahorita. Había una denuncia, doctora, que usted no dijo. La copia de la denuncia. Se De la denuncia ante la policía. Sí. No sé si la va a leer, doctor. Le pediré a su autoridad, si por favor, la pueden leer. Aquí está una copia de la denuncia que tiene
es una copia efectivamente, con un logotipo de la Policía Nacional de Guatemala, de la Ciudad de Guatemala, de noviembre del 2016, en el cual expresa que la señora Sharon Mendiola Petoli denunció un hecho de violencia doméstica en contra del señor Mario José Montoya Cano. Pero solo fue la denuncia, ¿verdad? Sobre los hechos acaecidos no tenemos, eso es todo, ¿verdad? Solo la denuncia. Está firmada por la señora Mendiola Petoli y por un oficial de policía y tiene el sello de la policía de ese país. ¿Alguna alegato, doctor? ¿Alguna opinión, doctor Vélez? No, ninguno, su señoría. Doctora Aide. Doctora López. Bien, estos documentos, como decíamos, el informe del Consejo Técnico Asesor, al haberlo leído, se va a incorporar la discusión sobre eso. El informe, el estudio psicosocial que fue emitido por enviado de Guatemala por el Instituto de la Familia y la Niñez, también será incorporado. Tenemos el informe sobre el régimen jurídico de protección de violencia intrafamiliar o doméstica en la República de Guatemala. Una vez leído, también será incorporado a este asunto. Y en relación al informe, a la comunicación que nos envía el juez hay un juez penal y un juez de familia que nos envía de Guatemala, también sobre el retorno seguro se incorpora al expediente. Y el informe último de la copia de la denuncia de la Policía de Guatemala sobre a la Guatemala que hizo la señora Mendiola Petoli también se incorpora como medio probatorio. Si no hay otro alegato, doctor Vélez. No. Doctora Aide. Doctora López. Bien, procederíamos a los alegatos finales. ¿Parece una pausa? Bien, ya como decíamos, hemos finalizado la etapa de evacuación de los medios probatorios y su incorporación. Vamos a proceder a los alegatos finales, en este caso en el orden por la parte actora, el doctor Vélez, por favor. Muchas gracias, su autoridad. Pues bien, se ha evacuado toda la prueba y su autoridad puede estar totalmente ilustrada en base a los documentos que ya fueron, como bien lo dijo usted, no son hechos controvertidos, como son de que los niños Roberto Francisco y Carlos Javier son hijos de mi representado Mario José Montoya y Sharon Mendiola, de que ambos tienen su residencia habitual en los centros de vida en la ciudad de Guatemala, que han residido ahí, en esa ciudad, desde hace más de 6 años, de que existe un permiso de autorización de salida que firmó mi representado, el señor Mario José, permitiendo la salida de los niños en fechas del 20 de diciembre del año 2016, con fecha de retorno hacia la ciudad de Guatemala el 19 de enero del año 2017, que según los movimientos migratorios, estos niños están retenidos ilícitamente, precisamente, como decía en mi primera intervención, es el objeto del convenio, en el artículo 1, la restitución inmediata por retención ilícita. Es decir, se ha configurado la retención ilícita de los niños en este país de Nicaragua, siendo sustraídos de su país de residencia habitual como es Guatemala. Con el resto de pruebas que fueron evacuadas, su autoridad podrá determinar de que si bien es cierto existe un informe psicosocial emitido por un informe psicológico emitido por la licenciada Carla Castillo el 20 de junio, que su autoridad incorporó, esta en su etapa conclusiva establece de que los niños o el niño, en este caso, que el informe del Consejo Técnico Asesor, la licenciada Castillo refiere que el niño presenta depresión debido a la violencia y que tiene miedo de regresar con su padre. En este sentido, su señoría quiere expresarle de que estos puntos pueden ser determinantes, pero para el derecho de custodia que pueden tener los progenitores. Este derecho de custodia no es objeto de este proceso. Sin embargo, pues se podrá retomar al momento de decidir la custodia definitiva de ambos niños. Esto deberá ser discutido por su juez natural, que en este caso es el juez de Guatemala. Por lo tanto, estas conclusiones para este proceso en especial
judicial no son vinculantes ni concluyentes, es decir, no son definitivas. Tendrán que ser valoradas por el juez natural, que en este caso es el juez de Guatemala. A lo que este proceso refiere y a lo que su autoridad tendrá que resolver es precisamente si estos niños han sido sustraídos o retenidos ilícitamente de su país de residencia habitual, que es Guatemala, de lo cual considero que no hay la menor duda. Por lo tanto, el hecho de que los niños sean restituidos de la ciudad de Guatemala no significa que necesariamente vayan a vivir con mi representado, sino que será el juez competente de aquella ciudad o de aquel país que determinará si mi representado va a tener derecho de custodia o únicamente el derecho de visita de la custodia, o lo que conocemos en nuestro país como cuidado y crianza, será otorgado a la señora Shara. Esto mismo lo puede verificar usted también con las comunicaciones directas, en donde el argumento de la excepción del 13B del convenio de 1980 referido al grado de riesgo que invoca la parte demandada tampoco fue demostrado. Su autoridad podrá ver que con la trabajadora social de Guatemala se acreditó que los niños han estado en un cuidado directo por el padre, quien ha sacrificado su vida laboral por dedicarse al cuidado de sus hijos, siendo la madre la trabajadora o proveedora del hogar. Esto ha permitido mayor vínculo entre el padre y sus hijos, por lo cual es ilógico que a estas alturas los niños vengan a sentirse presionados o con depresión o con temor cuando el padre ha sido quien ha cuidado de ellos. Pero sin embargo, insisto, este es un argumento que tendrá que demostrarse para efectos de establecer los cuidados del niño. Para el proceso de restitución no aporta mayor incremento, pero sí aporta en el sentido de que no se configura la excepción invocada por la parte demandada, que es el grave riesgo del artículo 13, inciso B, pues no se está exponiendo a los niños a un peligro físico o psíquico. Es más, ya tanto de la demanda y de la contestación de la demanda, ambas partes han expresado de que en Guatemala iniciarán su proceso de divorcio. En este proceso de divorcio, al igual que en los procesos de divorcio en Nicaragua, además de la disolución del matrimonio, se ventilará lo relativo a los niños en cuanto al derecho de custodia o cuidado y crianza y los alcances de la responsabilidad parental que su autoridad explicaba a través de las comunicaciones directas, el cual, según estas mismas comunicaciones, solo puede haberse alterado el cambio del domicilio de los hijos por voluntad expresa de ambos progenitores, situación que no ha acontecido en este momento, pues sí hubo voluntad de ambos para que los niños visitaran este país de Nicaragua, era con un tiempo determinado que vencía el día 19 de enero del año 2017. Y hasta la fecha han transcurrido casi 7 meses y los niños no han sido retornados a su país de residencia habitual, lo que constituye una violación a sus derechos fundamentales, especialmente al interés superior del niño, que está manifestado en la restitución inmediata a su domicilio o residencia habitual. Existe en Guatemala, según las comunicaciones directas también, un régimen jurídico muy protector para los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer. Es un régimen muy completo, casi como la ley 779 que nosotros tenemos en nuestro país. Según usted mismo ha determinado, están ahí todas las medidas cautelares que pueden ser aplicadas, que son similares a las que establece o regula la ley 779 en Nicaragua, y que perfectamente el juez de Guatemala podría aplicar en caso de que, insisto, ante aquella autoridad se demuestre la presunta violencia que mi representado presuntamente ejerce sobre la señora Chávez y que no se estableció que afecte directamente a los niños. Tampoco se demostró de que el sector en el que viven los niños o que habitaban los niños con mi representado sea de alto riesgo. Sí, es de conocimiento a nivel mundial de que estos países hermanos centroamericanos tienen problemas con las maras, pero no existe un peligro inminente que recaiga propiamente en los niños. Es decir, los niños no han sido amenazados por estos grupos antisociales, están adaptados en ese país a esta situación, a como nosotros en el nuevo estamos adaptados a los distintos fenómenos sociales, culturales y políticos que se transcurren a diario. Referente a los órganos de espejo, creo que esa autoridad deberá tomar en cuenta que si bien no somos suscriptores del convenio de 1996, el país de Guatemala
creo que de una forma muy prudente ha establecido de que en dependencia de las órdenes que usted establezca o las medidas en sentencia de protección que usted establezca, ellos dirán si las ejecutan o no. Pues para mí esto es esperanzador porque en principio nos permite, como Estado país de Nicaragua, cumplir nuestra obligación al ser suscriptores del convenio de 1980 ante la Haya y restituir de forma inmediata a ambos niños. Por el otro lado, su autoridad puede tomar todas las medidas de protección y de restitución segura para que los niños retornen de una forma segura al país de Guatemala, estableciendo las medidas, y una vez que su autoridad establezca las medidas en la sentencia de restitución, coordinar si efectivamente el país de Guatemala brindará toda la protección necesaria para la restitución. Creo que en este momento nos deja un poco en el aire a espera de su sentencia, la cual considero que será efectivamente pegada a derecho y que acorde a esas medidas que usted establezca, posteriormente tendremos que iniciar todo un proceso de tramitación y gestión ante las autoridades centrales de Guatemala y resto de autoridades para garantizar el retorno seguro. Creo que podría ser una sentencia condicionada en el cual estará en dependencia de esas órdenes que usted puede establecer en la misma. De antemano, también puedo decirle de que mi representado ha realizado algunas gestiones en la ciudad de Guatemala para garantizarle a la señora Sharon su regreso o retorno a la ciudad de Guatemala si ella lo tiene bien, aunque nosotros no estamos tratando de la restitución de la señora, sino de los niños, pero para efecto de garantizarle el ejercicio efectivo de sus derechos, mi representado ha procedido a retirar cualquier denuncia que haya interpuesto por el hecho de la sustracción de los niños o la retención ilícita en este país, para garantizarle a la señora que pueda presentarse en aquel país a discutir sus derechos de custodia y sobre todo la disolución del vínculo matrimonial. Creo que con todas estas pruebas de autoridad está más que ilustrado, tiene la facultad y la obligación de cumplir el convenio como país. En este caso usted no representa únicamente a esta jurisdicción, sino al Estado de Nicaragua, y el Estado de Nicaragua deposita en usted la confianza, como también mi representado, para que haga cumplir el convenio de restitución de la Haya de 1980 y cumpla con la finalidad del mismo, ordenando la restitución inmediata de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, ambos apellidos Montoya Mendiola. Por lo que, para concluir, solicito y reitero mi petición en nombre de mi representado de que ordene la restitución inmediata de ambos niños a su país de residencia habitual y de esta forma usted garantice el interés superior del niño y la aplicación de los convenios también y normas internacionales de protección a la niñez en este país. Muchas gracias. Gracias, doctor Vélez. Doctora Inés, por favor, sus alegatos finales. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, ¿verdad? Si bien es cierto, el doctor Vélez ha manifestado de que existe la posibilidad de un retorno seguro de los niños hijos de mi representada, doña Sharon Mendiola. Sin embargo, doctor, usted debe valorar de que sí se le prueba su autoridad mediante los estudios realizados, tanto el informe del equipo técnico asesor de acá de Nicaragua como el informe social que emitiera la autoridad central de la ciudad de Guatemala, mediante el cual se le informa a su autoridad que efectivamente, ¿verdad?, la madre de los niños, Roberto y Carlos Javier, sí vivió durante el tiempo que convivió en Guatemala al lado de su esposo prácticamente una vida de violencia intrafamiliar. Fue esa la razón, ¿verdad?, por la cual ella, al entrar a nuestro país, Nicaragua, que venía de permiso de vacaciones, ella decide radicarse en este país junto a sus hijos a fin de tener una vida libre de esa violencia intrafamiliar que ella había vivido allá al lado de su esposo en Guatemala. En las conclusiones que usted leyera del informe de la licenciada Carlita Castillo, efectivamente, ¿verdad?, el niño Roberto Francisco sufre actualmente todavía de depresión. Dice que lo que le ha provocado, depresión que le fue provocada en el entorno de violencia intrafamiliar que vivió al lado de su padre, y que el mismo niño ha manifestado tener temor, miedo de poder regresar al lado de él a la convivencia familiar en aquel país.
y que incluso le recomienda a su autoridad, la psicóloga, que el niño debe ser sometido a tratamiento psicológico de manera inmediata. Lo que lógicamente también le viene a perjudicar su estado grave de salud o su estado delicado de salud, ya que el niño presenta, pues como se le demostró, una enfermedad producto de hemofilia que el niño sufre también, y que de igual forma pues, se le debe garantizar al niño que esté libre de depresión, que pueda tener libre acceso a tener una vida libre de violencia y que se le garantice sus derechos constitucionales y derechos inalienables que tiene el niño sobre todo. Igual, ¿verdad? La madre de los niños, muy representada doña Sharon, interpuso denuncia en Guatemala por la violencia que fue víctima en varias ocasiones de su esposo, y sin embargo la autoridad guatemalteca informa a su autoridad que es un país seguro, que existen organismos de protección hacia la mujer, pero si usted puede ver, señor juez, la denuncia que puso doña Sharon en noviembre del año 2016, ni siquiera la policía, ¿verdad?, se tomó la delicadeza de continuar, de averiguar, de mandarle a hacer los estudios, de mandar a hacer los análisis, de mandarla a un instituto de medicina legal. En esa ocasión que mi representada llegó súper golpeada, que todos los vecinos presenciaron ese momento en que ella fue golpeada y que los niños estaban ahí, que los niños gritaban. Por esa razón, yo incluso quería haberle presentado la deposición del testigo que le fue ofrecido, pero que su autoridad no lo permitió. Entonces, si decimos que estamos ante un país seguro, donde se le brinda protección especial a la mujer, que puede vivir libre de violencia, ¿cómo nos podemos explicar, señor juez, de que no se le puso atención, verdad, en ese momento a esa denuncia que interpuso doña Sharon? De igual forma, si bien es cierto, como dice el doctor, que se podrá discutir en el proceso de divorcio, el cuidado, crianza y custodia de los niños, considero, honorable judicial, de que no es el momento, ¿verdad?, para que los niños sean restituidos al país de Guatemala, por cuanto ya con todo este estudio que se ha hecho y todo lo que se ha solicitado y que se han movido a las autoridades de Guatemala, ellos han manifestado de que darán continuidad a esa denuncia que se ha interpuesto, razón por la cual, si es un país tan garante, ¿verdad?, de la no violencia hacia la mujer, tendrán que detener al señor Mario y él tendrá que enfrentar el proceso en la cárcel, y al momento de que los niños regresen. Ya, continúe, doctora Joel López, por favor, sobre el dato final. Muchas gracias, señoría, nuevamente. Ahí. Respecto al alegato final en representación de los niños, su señoría, tengo a bien decir. El artículo 1 del convenio de la año 1970 manda que su autoridad garantice la restitución inmediata de los menores, ya sean trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado, en este caso en el estado de Nicaragua, tal como quedó demostrado con las pruebas documentales y periciales evacuadas en esta etapa del proceso. Se demuestra, su señoría, que la excepción reclamada por la representante letrada de la señora Sharon Mendiola Petoli no fueron demostradas con rigor, tal y como lo señala la doctora Pérez Vera en su informe, y refiere de que cuando se alegan este tipo de excepciones tienen que ser demostradas con rigor. Por el contrario, quedó demostrado que sí existe una restitución ilícita de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier en este país, que fue vulnerado el derecho de custodia respecto al señor Mario José Montoya Cano por parte de su madre, la señora Sharon Mendiola Petoli, pues ambos ejercían ese derecho en el país de Guatemala, todavía están casados y aquí quedó demostrado, y con las pruebas, y me voy a referir específicamente al estudio psicológico que menciona la representante letrada de la señora Sharon, lo que se demuestra con tal estudio es objeto de discusión, como lo refería el doctor Pérez, de un proceso de derecho de custodia que debe ser conocido por el juez natural de los niños en el estado de Guatemala. En cuanto al estudio
social realizado en Guatemala se determinó claramente que no existe un grave riesgo tal como fue invocado ni fue demostrado. Sí se menciona por vecinos a la trabajadora social de que escucharon en algún momento que el señor Mario levantaba la voz, pero eso no se puede determinar si directamente esto afectó a los niños. Además se demuestra y mencionan que sí existe presencia de pandilla, y como todos sabemos en esos países sí existe, pero que esta no influye en la vida cotidiana de los niños. Por lo tanto, su señoría, coincido con el representante letrado del señor Mario José Montoya, de que las excepciones no fueron probadas con rigor y consecuentemente su autoridad debe de cumplir con el objetivo del convenio y velando por el interés superior de estos niños, que es que retornen a su país y que lo hagan de manera segura. En su sentencia le solicito, honorable autoridad, que tome las medidas necesarias, además de mencionarse quién de los progenitores va a asumir el costo de pasaje y demás medidas para ordenar este retorno seguro respecto de los niños Roberto Francisco y Carlos Javier, para que posteriormente en el país de Guatemala sean discutidos los derechos de custodia, cualquier derecho que la madre sienta vulnerado respecto a protecciones jurídicas penales que debe de denunciar o poner en conocimiento de ella, que se discuta. Entonces, le solicito que tome todas las medidas necesarias para que estos niños retornen seguro al país de Guatemala. Muchas gracias, su señoría. Bien, habiendo escuchado los alegatos finales, después de haber incorporado la prueba e incorporado las que correspondían, vamos a citarnos para la sentencia el día de mañana, 11 de julio, a las 10 de la mañana, aquí en esta misma sala de audiencia. Muchas gracias. Gracias por afirmar, por favor.